Nos place tener con nosotros acá a un amigo, Manuel Salazar. Él es el secretario general del Partido Comunista del Trabajo. El placer es mío. Bienvenido, siempre es interesante conversar contigo, Manuel. Ustedes hicieron recientemente un proceso asambleario, un evento importante en el que discutieron la situación política del país y fijaron posición. Resúmanos un poco de qué se trata. Bueno, una conferencia política. En esa conferencia el Partido Comunista del Trabajo reafirmó lo que es una política que tiene desde hace tiempo. Para sacar al PLD del gobierno se necesita aquí una gran alianza. Nosotros lo creímos en la coyuntura pasada, trabajamos para la convergencia con muchas consecuencias. En alguna medida advertimos lo que iba a ocurrir si no se producía con tiempo una gran convergencia de las fuerzas políticas y sociales opositoras. Y en esta conferencia política confirmamos eso. Seguimos creyendo, planteamos en esa conferencia, que para que aquí hayan cambios democráticos, decimos nosotros, una nueva transición democrática que es necesaria, que se exprese en un programa mínimo de reformas políticas y sociales que muevan el país hacia adelante, es necesario que haya un cambio de gobierno. Entonces la cuestión es muy sencilla. Tiene que haber una transición democrática que se exprese en un programa mínimo de reforma. Para eso es necesario un cambio de gobierno, y para que haya un cambio de gobierno es necesaria una gran alianza. ¿Dónde está la cuestión? En la que nosotros pusimos mucho énfasis, ponemos muchos énfasis en esta conferencia. Es necesario que esa gran alianza comience a formarse ahora. No es necesario que haya un pacto electoral en este momento. Sí es necesario que nos pongamos de acuerdo en un programa de reformas mínimas y en torno a esa plataforma de reformas comencemos a desarrollar un gran movimiento de masas. Como se dice ahora, empoderar al pueblo, empoderar las masas populares y avanzar. Crear un ambiente de cambio, una sensación de cambio progresista en el país y en curso, en ese proceso entonces, llegar a un acuerdo electoral con el propósito de desplazar al PLD. Desde hace tiempo todos decimos, todos los opositores decimos, nadie gana solo. Entonces, ¿de qué se trata en este momento? De que haya consecuencias prácticas con esto, de que nos pongamos de acuerdo ahora, no en torno a un acuerdo electoral, sino en torno a un programa de reformas mínimas, poner en relieve... ¿Ustedes ya han elaborado la línea de ese programa? Sí, porque todos los izquierdistas tenemos dicen propuestas. de un programa de reforma mínima y después vienen con un programa revolucionario. Nosotros tenemos... Y entonces ahí tropiezan con la realidad. Son cambios democráticos, los cambios que son posibles en este momento y que Por ejemplo, constatamos. Bueno, una primera cuestión es habilitar una constituyente, que sí podría llevar a cabo un proceso más profundo de reforma, habilitar un proceso de reforma, de una constituyente. Pero una reforma que nos parece a nosotros muy, pero muy importante, porque podría quitarle espacio a la reelección, podría quitarle espacio a que aparezca un Trujillo, podría quitarle espacio a la corrupción, a la impunidad. Es que aquí hay que quitarle poderes al presidente de la República. El presidencialismo hipertrofiado, como lo tenemos en la República Dominicana, cada vez más hipertrofiado, porque si tú analizas la Constitución de 1966, donde el presidencialismo era muy fuerte, porque concentraba prácticamente todo el presupuesto de la nación. Cuando tú analizas punto por punto la Constitución de 1966 con la paradigmática del 2010 del doctor Leonel Fernández, tú te das cuenta que el presidente tiene más poderes ahora que lo que tenía en la Constitución de 1966. ¿Por qué? Porque sigue teniendo los mismos poderes que estaban consignados en la Constitución de 1966 y ahora tiene la posibilidad de presidir el Consejo de la Magistratura. La posibilidad no, preside el Consejo de la Magistratura, que designa las altas cortes. De ahí viene la designación de todos los jueces, es decir, es una implicación directa del presidente de la República en el poder judicial. De manera que eso hay que eliminarlo, contra eso hay que apuntar en la República Dominicana. Entonces, un programa de reformas tiene realmente que quitarle espacio a eso, porque esa es una fuente de permanentes problemas en la República Dominicana. La reelección.
Si aquí hay ahora mismo, si está en curso la reelección, porque hay un proceso reeleccionista en curso, si aparece un Trujillo, llámese como se llame, pero un Trujillo que está siendo valorado en las encuestas y que hay gente en las calles hablando de un Trujillo, si aquí las instituciones no han podido evitar la corrupción y tampoco han podido condenarla, es precisamente porque aquí existe un régimen político dominado por una persona, dominado por el presidente de la República. Entonces, tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas opositoras para erosionar eso. ¿Cómo enfrentaría ese tema de la corrupción? Bueno, la corrupción hay que inhabilitarla en el régimen. La corrupción hay que castigarla con todo el peso de la ley. Porque la corrupción ha dañado las instituciones. No puede haber un proceso democrático sin instituciones democráticas. ¿De qué manera puede haberlo? Entonces, esas instituciones no han permitido, no han podido impedir la corrupción, tampoco la han castigado. En consecuencia, hay que darse una nueva institucionalidad, ¿verdad?, que haga posible cortar la corrupción y, si se produce, haga posible castigarla. La ley, en primer lugar, y la consecuencia política. O sea, una ley de prevención efectiva. Exactamente, tiene que haber, pero y tiene unos que ser, mecanismos de castigo, para de eliminar castigo, la impunidad. en la que inevitablemente tiene que haber una participación de la ciudadanía, ¿no? Una implicación directa de los principales dolientes, de los principales afectados de la corrupción, que es la sociedad, que es la ciudadanía. Bueno, y aparte de la corrupción y ese programa, ¿qué otro planteamiento incluiría ese programa mínimo fundamental para unir fuerzas? Ustedes están planteando una especie como de acuerdo de Santiago o de lo que hubo en el 74, en el 78. Lo que pasa es que lo planteamos frente ahora. al gobierno, a la prolongación del gobierno. Lo que pasa es que lo planteamos Balaguer. ahora. Nosotros planteamos, ahora mismo no es un acuerdo electoral, aunque lo que planteamos ahora tiene que habilitar un acuerdo electoral, porque tiene que haber una salida política, y esa salida política tiene que ser un pacto electoral para un cambio de gobierno. Sí. Pero nosotros planteamos, por ejemplo, aquí hay que hacer algo con la propiedad económica. Sería unilateral que aquí haya una transformación del régimen político y que no haya una reforma de la propiedad económica. Pues ya no es un programa mínimo entonces. Sí. Puede haber... Ahí empieza, ahí le sale el No, comunismo. no, y pero no es un programa mínimo que no va a unir a la gente. No es eliminar la propiedad, no es eliminar eliminar la propiedad privada, no, pero tiene que haber una democratización de la propiedad económica, tienen que haber políticas con rango constitucional que contribuyan a una redistribución de la riqueza. Aquí, por ejemplo, la libre sindicalización de la que conversábamos nosotros. Señor, aquí no hay derecho a constituir un sindicato y eso va parejo con la restricción a la política salarial. ¿Cuántos años de crecimiento tiene la economía dominicana? La economía dominicana tiene más de 60 años creciendo de manera permanente. La economía dominicana crece todos los años, es decir, el pueblo trabajador crea riquezas de manera permanente y paradójicamente también crece la pobreza. Los problemas de salud que hay en este país tienen que ver con todo eso. Entonces tiene que haber una reforma. Reconocen que el gobierno del presidente Medina ha sacado a ¿cuánto es? 1.200.000 de la pobreza. Bueno, pero esas son declaraciones, ¿entiendes? Ese es el jauja, ¿verdad?, que el presidente de la República anuncia en cada 27 de febrero. Bueno, pero hay un reconocimiento, inclusive de organismos internacionales, de que pese a que el crecimiento de la economía, las desigualdades son muy grandes en la República Dominicana. Pero ¿cómo enfrentar eso? ¿Cuáles serían medidas específicas que se podrían adoptar para que se reduzca la desigualdad social? ¿O se redistribuya la riqueza? La redistribución de la riqueza, un aumento de los salarios, un aumento de la inversión pública en seguridad social, en salud, en educación. Un elemento que yo pienso que que nadie quiere tocar. Yo creo que aquí hay que recuperar los bienes públicos. Aquí había una economía, aquí había un sector económico público, empresas del Estado que fueron privatizadas, que fueron entregadas a precio de vaca muerte, con las cuales se enriquecieron muchísima gente. En la medida en que el sector
hace parte de la economía de este país. En esa medida hay una democratización, se generan empleos, eso contribuiría a crear mejores condiciones para un aumento de salario. Es decir, el salario no tendría que ser necesariamente restringido, la clase obrera no tendría necesariamente que aceptar esos salarios de miseria, que son la garantía de que aquí exista competitividad en la economía nacional. Son muchas las cosas que pueden hacerse desde el Estado, desde el gobierno, para que aquí haya una redistribución de la riqueza. Bueno, Manuel, la clase obrera es hoy día una minoría. Si entendemos Porque que ¿quién quiere lo que trabajar? técnica o tradicional o clásicamente se ha denominado clase media. Pero ¿quién quiere trabajar? O clase obrera. ¿Quién quiere trabajar por 7.000 pesos? No, por eso, hoy día ya se estima en 59%. Pero de el la trabajo es lo población único que crea riqueza. de la mano de obra es informal. Entonces, el discurso clase obrera queda un poquito atrás, porque el grueso de los trabajadores son informales, Bueno, pero califican como vamos a clase obrera. constituirla. ¿Cómo enfrentar eso? Creando empleos, generando empresas. O sea, lo único que genera riquezas en cualquier sociedad del mundo es el trabajo. En consecuencia, hay que darle los mayores beneficios al trabajo. Es decir, ¿quién quiere trabajar? ¿Qué profesional quisiera trabajar en una empresa por 20.000, por 30.000 pesos? Nadie quiere. Es decir, aquí no existe incentivo para el trabajo. Entonces, un gobierno, un régimen democrático. Salazar, donde quiera que se presenta un empleo, donde quiera que se presenta una posibilidad de empleo, hay decenas de gente detrás de ese empleo. Aunque sea de 20.000. Aunque sea de 5.000. ¿Pero por qué? Porque no hay fuentes de empleo. Porque no hay fuentes de empleo. Porque no hay fuentes de empleo, entonces aquí hay que diversificar la producción de este país, hay que diversificar. Y porque el pequeño porque negocio. es que está muy concentrada, es decir, hay que decirlo, aquí hay todavía, la economía dominicana sigue siendo dominada por 20 familias. Y todo eso incide en los salarios, todo eso incide en la inversión pública, todo eso incide en el crédito. ¿Hacia dónde va dirigido el crédito de este país, el crédito comercial, al consumo? Entonces, si ha de haber una nueva transición democrática, no solamente tiene que ir dirigida al régimen político, también tiene que ir dirigida a este régimen económico. Desconcentrar la propiedad económica sin quitarle a nadie lo que tiene. No estamos hablando aquí de eliminar la propiedad privada, estamos hablando de que el Estado intervenga. Por aquí habían cuánto era ese grupo Corde. Bueno, volviéndolo al tema del acuerdo que ustedes están proponiendo, ¿han hecho contacto con alguien? ¿Quiénes formarían parte de un acuerdo Nosotros político? creemos que toda la oposición, tenemos que dialogar, tenemos que entrar en contacto. De hecho, hemos estado conversando. Yo creo que esa es una idea que está creciendo en la sociedad dominicana. Sí. Creo que es una idea que está creciendo en la sociedad dominicana. ¿Han estado conversando con quiénes? Oficialmente no hemos tenido conversación, por ejemplo, con Alianza País. Oficialmente no, pero hemos conversado con un líder importante de Alianza País como Fidelio Despradel, que nos ha dado noticias que a nosotros nos parecen halagadoras, en el sentido de que Alianza País está en disposición de trabajar para un gran acuerdo que pueda conducir a un cambio democrático en las condiciones del país. Yo creo que esa es una cosa buena. Guillermo Moreno lo viene planteando en una serie de artículos. Ha escrito importantes. Hoy mismo hay otro artículo de él donde él insiste, pero él insiste también en un programa fundamental. Eso es un paso de avance. Sí. Yo creo que eso es trascendental. Las elecciones pasadas, señores, las elecciones pasadas demostraron, 3 días después de haber pasado, de que la alianza de la oposición es necesaria. Señores, en las elecciones lo que no pasadas, logró antes de las elecciones, se logró después. en las elecciones pasadas no pudo haber siquiera un acuerdo, óigase bien, parece Para de un novela. No, un acuerdo para la defensa común del voto en los colegios electorales. Ni siquiera, bueno, Ni siquiera para eso. Se llegó a discutir eso. Pero no hubo acuerdo. Pero no hubo acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? 4 años, varios partidos, entre ellos el Partido Comunista del Trabajo, el Frente Amplio, estuvieron planteando la necesidad de una convergencia. Se dio la convergencia, pero la convergencia se dio tarde y terminó más en una repartidera de candidaturas, de tal manera que faltando 40 días para las elecciones todavía se estaba discutiendo por quién iba a ser el regidor de una comarca por allá. Quedó clarísimo
que esa era una política correcta cuando se vieron los resultados electorales. 3 días después, entonces, corrimos a hacer una alianza importante, yo diría que un poco tarde, después del golpe, después que recibimos el golpe, pero bueno, del lobo, un pelo. Yo creo que eso fue importante, yo pienso que esa acción inmediata después de las elecciones también ha creado unas condiciones para el diálogo, unas confianzas mínimas que son necesarias para que haya un gran acuerdo, y nosotros seguimos insistiendo en eso. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a Manuel Salazar, el secretario general del Partido Comunista del Trabajo, que es parte del Frente Amplio, que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y a sintetizar los planteamientos, los acuerdos que se produjeron en la conferencia que celebró esa organización política el domingo antepasado. Y seguimos haciendo esa conferencia en todos los municipios, porque creemos que ayer se hizo una muy importante en La Vega, se hizo una muy importante en Cotuí, donde estuvo el amigo de ustedes, Rafael Chaljú Mejía, hablando de estas cosas, un buen encuentro, una buena conferencia en Cotuí. De tal manera que estamos haciendo encuentros por los municipios. La cuestión es que haya una gran movilización de masas que conduzca a este acuerdo. Muchas gracias, Manuel Gracias Salazar. a ustedes.